Qué bien que nos acompañan de Muy buenas tantos lugares. tardes, Andrea, buenas tardes. muy buenas tardes, Amanda Durango. Amanda Durango, Amanda. desde Puerto Berrío, Madre Fami. Sí, Ay, mucho Amanda gusto. Durango, desde Puerto Berrío, Muy bien, muchas gracias. Madre Fami. Madre Fami, qué bien. Buenas tardes, Omaira Buenas, Serna de Puerto Berrío, Madre Fami. buenas tardes, Amanda. Buenas Muy tardes, buenas. Carmelita Sánchez de Yondó, Madre Fami. Ay. Buenas tardes, Madre Comunitaria de Yondó, Buenas tradicional. tardes. Muy buenas tardes, Buenas tardes. con Estamos dando Arelis esperito un Castellón. momentico para ver quiénes más ingresan para iniciar. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Muy buenas tardes. con Arelis Castellón de Puerto Berrío, Madre Buenas tardes. Comunitaria. Yo no voy a decir, Vale. mire, yo no voy a decir que es de Colombia. Buenas tardes, Madre Comunitaria de Puerto Berrío, Cruz Elena y Sasa. Buenas tardes, Cruz Elena. La felicidad que embargaba a los hermanos Forero Sandoval se extinguió a medida que el COVID-19 arrebataba la vida de tres de sus inmigrantes. El comunicador social y docente Julián Forero fue la primera víctima del virus. Luego le siguió Mauricio Forero, abogado de 42 años. En las últimas horas falleció el reconocido empresario y dirigente político Javier Forero. La noticia golpeó muy fuertemente al departamento de Santander porque no solo
Gracias, Yanis. Igualmente un gusto tenerte por acá. Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta invitación que ha hecho la Maestría en Atención Integral a la Primera Infancia. Buenas tardes, Walter. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola, Jacqueline. No, muy honrado me siento de estar aquí hoy. Muchas gracias. Bueno, queremos abrir este espacio de los webinars de este año para la maestría y para la especialización en desarrollo infantil y educación inicial, con una pregunta que nos convoca a todos los que tenemos que ver con la primera infancia y tiene que ver con la crianza. En este momento vamos a dar inicio al conversatorio. Nos acompaña Walter Zúñiga, nuestro profesor de la maestría, de una de las materias de la maestría. Él es psicólogo, magíster en psicología de la salud, maestro en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica, especialista en docencia universitaria, docente de la maestría de atención integral a la primera infancia, de la maestría de educación y también docente del pregrado nuestro de psicología de la Universidad de ICESI. Muchas gracias de nuevo a Walter y a todos ustedes. El webinar tiene un objetivo y es que podamos pensar entre todos este proceso que significa acompañar a los pequeños en su crianza, pensarnos desde los distintos roles. El título que le pones, Walter, para iniciar nuestro conversatorio, el difícil arte de acompañar la crianza, reflexiones sobre el trabajo con maestros, padres y cuidadores. Quisiera empezar nuestro diálogo preguntándote un poco, cuando le colocas el título a este webinar, hay dos palabras que me parecen muy importantes y que quisiera como que pudiéramos entender. ¿Por qué para ti es un arte acompañar la crianza? ¿Y por qué siendo un arte también lo nombras como algo difícil? Bienvenido, Ok, Walter. gracias, Jacqueline. Y pues quiero saludar a todos los asistentes. Muchas gracias por su interés, por haber destinado este tiempo de sus vidas, de su agenda, para compartir con nosotros este espacio. Como lo señalas, el título, digamos, los títulos para mí son siempre muy importantes, ¿sí? Me dicen que no se me entiende. No sé si Estoy sea... escuchando bien. Ah, bueno, es posible que sea la señal del que recibe. Uh-huh. Bueno, otros problemillas técnicos que aparecen por aquí. Pero bien, o sea, igual cualquier cosa me van avisando. Sí, entonces les decía, para mí los títulos son muy importantes y este del difícil arte de acompañar la crianza busca llamar la atención justamente sobre eso, sobre el carácter de arte y sobre el considerarlo difícil. Pero a pesar de eso, quiero llegar a eso un poco como desde atrás, ¿sí? Desde las reflexiones. Y es lo primero que voy a abordar. Y es que sobre la crianza se opina mucho, pero se reflexiona poco. O sea, es un tema que está ahí a la orden del día, pero por alguna razón todo el mundo parece tener como mucha fuerza en los argumentos que presenta, como estar muy convencido de que lo que piensa es así y a veces no se abre a que existen otras posibilidades, aunque como veremos un poco más adelante,
En la mitad de todo eso se encuentran los padres que muchas veces no saben muy bien qué hacer. Yo diría que es muy importante hablar sobre la crianza. Yo creo que se habla poco de la crianza, o tal vez se habla poco en los escenarios donde debería hablarse y tal vez por parte de los protagonistas que deberían hablar. La crianza es algo que se juega en situaciones concretas, cuando la gente toma una decisión frente a algo que hace un niño, frente a una propuesta que le hace. Y pareciera que solamente hasta ese momento, en muchas ocasiones, los padres, los cuidadores e incluso los profesionales como maestros, terapeutas y demás, caen en cuenta de el sentido de las acciones que están realizando. Esto es, las parejas a veces no hablan de la crianza, pues para citar un ejemplo, sino que es cuando se da el conflicto, porque uno piensa que se debe orar de una manera y otro piensa que se debe orar de otra, que entonces se dan cuenta de que tienen diferencias bastante grandes sobre lo que consideran debe hacerse con los niños. Y de eso siento yo que los profesionales tampoco se escapan. A veces, y como lo mencionaré un poco más adelante, el profesional ha recibido una información que considera como que es definitiva y que es lo que hay que hacer, y se cierra, digamos, a la posibilidad de este fenómeno humano tan bonito, tan complejo y tan interesante que es el desarrollo y su acompañamiento mediado por lo que podemos denominar la crianza. Hay reportes de que no se escucha. Yo espero que otros que están por ahí pendientes me digan si soy yo, eres tú, o soy yo, como dicen por ahí en las relaciones. Bien, hay unos que sí. Walter, algunos Vamos a ver dicen si que los otros escuchan mejoran. bien y yo escucho bien. Sí, entonces me Pero imagino que no soy yo. son como esas señales de Sí, nuestro... pueden ser Bien. problemas de conexión de internet de los usuarios. Sí. Listo. Entonces los que no estén escuchando bien, acomódense mejor, miren a Nos ver si les excusan. llega mejor la señal, sí. Se pueden acercar al router. Sí. Y mirar de pronto en la página de Facebook de Eduteca si la transmisión de por allá les llega mejor. Bueno, entonces les decía que es algo de lo que se opina mucho, pero se reflexiona poco. Y lo que yo quiero plantear el día de hoy es como una reflexión a partir de mi experiencia como psicólogo, como alguien que ha acompañado maestros de básica primaria de diferentes niveles, que ha acompañado padres, que ha acompañado niños y que también soy padre de familia, ahora que ya puedo jugar esa carta, porque antes decían, no, pero es que usted habla muy bonito, pero es que usted no tiene hijos. Ahora ya tengo 2, así que ya no me pueden decir cómo tirar por ese lado. Entonces, de todas esas experiencias, la reflexión supone que uno se detenga un momento, que uno mire con una cierta distancia, ¿sí? Desapasionada, objetiva, si ustedes quieren, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, uno por qué es que hace las cosas. Porque la pregunta fundamental es esa, ¿por qué hago yo esto y para qué es que lo estoy haciendo? La crianza es algo que siempre se ha acompañado, ¿sí? Ya sea de madres a hijas, de grupos de mujeres, de colectivos, de una determinada cultura, pero el nacimiento de un niño y lo que pasa con él no es algo que sea indiferente para el grupo. No es un asunto de una sola persona. Ya quisiera uno que la crianza fuera un asunto personal, que uno dijera, yo decido todo sobre mis hijos. La verdad es que no, ¿sí? Porque existen otros actores, otras personas, otras instituciones, y lo veremos un poquito más adelante, que eso tiene que ver con lo de la dificultad. Entonces les decía, acompañar la crianza siempre se ha hecho. Los padres, digo yo, ¿no? Ustedes me pueden ahí comentar y preguntar, pero los padres siempre están preocupados, ¿sí? Es decir, siempre están preocupados de, ¿será que lo que estoy haciendo lo hago bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¿Soy un buen padre? ¿Soy una mala madre? ¿Pero qué hago ahora en esta situación? ¿Qué hago? O a veces dicen, ¿qué estoy haciendo, por Dios? ¿Sí? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice para merecer esto? Yo siento que sobre los padres, digamos, hay una carga muy grande que luego se traslada también a los otros actores, a los maestros. Dicen, pero ¿por qué si yo creí que lo que tenía que hacer era esto y no me está saliendo como yo espero? Y hay como mucho conflicto. Yo siento que esa pregunta de qué hago, que es absolutamente legítima, como les decía, la crianza se juega en pequeñas acciones y en pequeñas decisiones que se toman todos los días, todo el tiempo.
Entonces, la posibilidad de ir más allá, de preguntarse qué hago y de preguntarse para qué hago esto o por qué es que yo lo hago. ¿Por qué pienso que tengo que darle una palmada? ¿O por qué yo pienso que es mejor dejarlo que llore? ¿O por qué pienso que nunca debe llorar? ¿Sí? ¿De dónde saqué esa idea? ¿Por qué? O sea, ¿a qué es a lo que le estoy apostando? Porque la crianza es un proceso de largo aliento, más de lo que la gente se imagina cuando dice, ay, sí, yo quiero tener un bebé. ¿Sí? Es de mucho más largo aliento y eso se va descubriendo poco a poco. Hace mucho tiempo la gente tenía 6, 7, 12, 15 hijos. Entonces, cuando ya iban en el hijo número 10, pues eran muy expertos. Ahora la gente, muchas veces solamente tiene uno. Así que no tiene, digamos, como mucho margen de ir aprendiendo sobre la marcha. Y yo creo que eso, además de otros factores, ha llevado a que la gente se llene como de dudas. Y ahorita veremos un poco de eso. La crianza entonces es un escenario de gran incertidumbre. ¿Sí? No hay manera de a ciencia cierta saber qué va a pasar. ¿Sí? Y cuando se acompaña la crianza, y miren que yo no he dicho el acompañamiento del desarrollo, sino de esas acciones que uno realiza para acompañar ese desarrollo, que es lo que estoy aquí entendiendo como crianza, pues uno tiene que ser consciente que ahí se están poniendo en juego cosas de las personas, cosas de los padres, sus preocupaciones, sus temores, sus angustias, su experiencia como hijos, lo que se prometieron cuando eran niños de cuando yo sea padre no voy a ser así, sus razones profundas para haber elegido la maternidad y la paternidad y que eso no es, digamos, cualquier cosa, no es algo que se resuelva diciéndole a la gente, ustedes deberían actuar distinto. En ocasiones, la gente está más centrada en el producto final que en el proceso. Está pensando, no, es que porque yo hago esto para que sea una buena persona, yo hago esto para que tal cosa, pero se pierden de vista de cómo es que funciona ese proceso, de qué es lo que pasa con ese niño o esa niña en cada una de las ofertas de relación que nosotros les estamos haciendo. Me parece legítimo que la gente busque tips, ¿no? Entonces hay gente que aprovecha como esa necesidad y ofrece tips. No, mire, es que hay que hacer esto, hay que hacer tal cosa, hay que hacer puntualmente eso. Y yo creo que hay que poder verlo con un poquito de precaución, con cautela, porque a veces muchas de esas recomendaciones que se dan no son consistentes entre ellas. Algunas son contrarias a otras. Yo he visto gente que tiene sus hijos en colegios, pues, con pedagogías de vanguardia y cuando les entra la angustia, les compran Nacho Lee en el semáforo y los pueden hacer planas en la casa porque no están muy convencidos de lo que está pasando en el colegio. Entonces, digamos, hay una invitación a tomar conciencia de esto. Primero, de que hay que reflexionar. Segundo, de que la crianza siempre es acompañada. Y ahora entonces sí me meto con lo que me planteó Jacqueline del arte. Yo ahí quiero abusar de ustedes, pues, y hacer una cita de un texto de Fernando Savater en un libro que les recomiendo que se llama El valor de elegir. ¿Sí? Y hay un capítulo que se llama Elegir entre lo bueno y lo malo. Y ahí él dice, porque la idea de arte que tengo la estoy retomando de ahí, dice, queda entendido que consideramos arte a la destreza en un determinado ámbito práctico cuyos principios generales básicos pueden aprenderse y por tanto enseñarse, mientras que sus más altos niveles de excelencia carecen de reglas precisas y solo pueden admirarse en el ejercicio de ciertos individuos sobresalientes. Es aquella habilidad que una vez aprendida aún no se domina del todo y admite grados muy diversos en el acierto o estilo propio con que se desempeña. Entonces, digamos, el elemento fundamental para mí en esta idea del arte, y podría decir en oposición a la idea de ciencia, es que esto no está absolutamente cerrado, no está todo dicho. No hay un conjunto de fórmulas que la gente pueda seguir, pero sí hay que poder fomentar en todas las personas alrededor de los niños la comprensión de esta dinámica de lo que está ocurriendo con ellos, este sentido a largo plazo que les digo, cuando uno realiza una acción con un niño, uno tiene que poder ser consciente de que eso que está haciendo tiene un impacto inmediato y tiene un impacto a largo plazo. Y poder entender, digamos, esas dos cosas. A veces la gente solamente quiere
que el niño haga silencio, pero no sabe por qué, ¿sí? Los niños a veces pueden, pues me perdonan la expresión, pueden sacar de la piedra al adulto, pero cuando uno lo mira en detalle, no es lo que el niño ha hecho, sino cómo está uno en el momento en el que el niño hace lo que hace. Y los invito, digamos, a que revisen esa situación, que en muchas ocasiones las reacciones de los adultos están más determinadas por el estado específico de ellos, por su estado emocional o por el tipo de presión que tienen, que por la valoración específica que hacen del niño. ¿En qué se ve eso? En que en otra circunstancia, estando el adulto en otra circunstancia, tal vez se habría aproximado de manera distinta a la acción del niño. Entonces, es un arte porque es algo sobre lo que uno puede sentar ciertas bases, pero que no está completamente resuelto. Y como veremos hacia el final, que se juegan las decisiones que cada uno toma. Por eso no puede ser una cuestión de fórmulas o de recetas. Y de alguna manera acompañar al desarrollo es acompañar a ese padre, a ese cuidador, a ese profesor, a ese terapeuta, a que desarrolle esa sensibilidad, a que forje ese criterio para enfrentar situaciones completamente inéditas, cosas que no se imaginó que iba a tener que enfrentar y que en ese momento pueda decidir lo más adecuado en un marco, digamos, más amplio. Otra cosa que me gusta de la idea de considerarlo un arte es que el arte versa sobre lo posible y el proceso de desarrollo de los niños y la crianza misma es un fenómeno absolutamente humano y por tanto lleno de incertidumbre. Es un asunto prospectivo, es un asunto sobre lo posible, sobre lo imaginado. Y por eso es que juega un papel tan importante los deseos, los anhelos y el imaginario que la gente tiene cuando acompaña a los niños en el desarrollo. Solo que de eso no se es completamente consciente. Es decir, cuando la gente grita a un niño y le dice algo, le dice que no sirve, o le dice que es un tonto, o le dice cualquier cosa, no está pensando más allá del momento específico, ¿sí? No está pensando que eso podría tener un efecto mayor, mucho más grande del que él se imagina, que eso podría marcar la vida de ese niño para siempre. Ahora, no necesariamente, pero puede pasar, puede ocurrir. Y cuando la gente lo hace, no está considerando eso, muchas veces solamente está pensando en lo inmediato, en que se calle, en que se sienta, en que haga lo que yo quiero, en el momento en el que yo quiero, pero no lo estoy pensando en términos de formación. Bien, y allí viene porque es difícil, que es como el centro del asunto. Les decía, ¿por qué es importante reflexionar sobre esto? ¿Por qué es importante acompañar? ¿Por qué es un arte? Y finalmente, ¿por qué creo que es difícil? Yo creo que todos los que han tenido que ver con el acompañamiento de los niños sabrán que no es tarea fácil, ¿sí? No es algo, es algo demandante, es algo permanente, es algo constante, que requiere mucha determinación. Y es que no solamente hay incertidumbre en el proceso del desarrollo del niño, sino que además hay diversidad. ¿Sí? Una que es evidente y en la que no me voy a centrar el día de hoy, a pesar de que en la maestría y en el programa lo hacemos, es la dimensión cultural, ¿sí? Sin duda, digamos, todo el mundo puede decir, ah, claro, sí, es que en otros países, en otros continentes, hay personas que tienen unas maneras distintas de corregir a los niños o de introducirlos a determinadas actividades. Y sí, es evidente que es distinto. Pero a un nivel más local, a un nivel de prácticas que nos involucran. Nosotros, por ejemplo, en Colombia, si reconocemos lo que dice la Constitución del 91, que somos pluriculturales y multiétnicos, y que además, digamos, muchos hogares colombianos están constituidos por personas de diferente procedencia, personas que son de diferentes ciudades, que tienen diferentes arraigos, que tienen diferentes costumbres, diferentes creencias, diferentes principios y valores, ¿sí? Eso no se puede subestimar y como les decía,
se hace evidente a la hora de ejercer la crianza, a la hora de tomar una decisión, de decir, es que por esto sí hay que establecer un castigo, y cómo deben ser los castigos, y cuánto duran los castigos, y cuál es la lógica de la proporcionalidad, y con los de actuar, y empieza, digamos, a hacerse, digamos, el asunto más complejo. Les decía que hay diversidad, pero lo más difícil de esa diversidad es, y es a lo que los invito a tomar, digamos, en consideración, es que la crianza es un evento social, es un evento colectivo y es una actividad colaborativa, ¿sí? En muy raras ocasiones, una persona está absolutamente sola en el mundo criando a otro ser humano, ¿sí? Salvo en la película The Room, donde una muchacha está secuestrada y ella tiene que estar con su hijo en una habitación por muchos años, pero incluso allí el secuestrador jugaba un papel dentro de la dinámica de relación con el niño. Entonces, nadie está completamente solo y ahorita, digamos, iremos viendo por qué. ¿Por qué un evento social? No solamente porque cuando una persona dice que está embarazada hay reacciones alrededor de su círculo, a veces positivas, a veces negativas, pero no es lo común que haya indiferencia. Y a partir de esas reacciones hay decisiones. Hay mujeres que cuando dicen que están embarazadas están rodeadas de amor y alegría, y hay otras que están rodeadas de violencia, que las echan de su casa, que las maltratan. Es decir, es un evento que no involucra solamente a una persona, hay un entorno alrededor, hay una sociedad, hay una forma de organización de las personas que ha definido instituciones que participen en eso. Y esas instituciones invitan a diferentes tipos de profesionales. Entonces, las escuelas o las instituciones educativas que cada vez más temprano están en contacto con los niños. Yo he visto vallas que anuncian instituciones educativas que reciben a los niños antes del año, ¿sí? Entonces estamos hablando de que ya hay una participación muy clara, además pues porque los padres de esos niños tienen confianza en que si a los 7 meses se los reciben, los van a tratar bien y les van a hacer una gran cantidad de cosas. Y algunos otros se ven en la situación de tener que dejar a sus hijos con alguien más, ¿sí? Eso muestra que ese círculo, eso que podría parecer tan íntimo que es la crianza, pues no lo es, ¿sí? Es un evento social y la sociedad como tal también tiene expectativas. Tiene expectativas, define horizontes, establece posibilidades, recursos, define políticas, escribe documentos donde dice, en la República de Colombia esperamos que los niños puedan gozar de tales y tales cosas, ¿sí? En la República de Colombia nosotros queremos que un niño cuente con, ¿sí? Y creemos que estas dimensiones deben estar incorporadas, creemos que les deben leer y que los deben trabajar su inteligencia emocional, o sea, una gran cantidad de cosas que es una declaración formal y que ahí está, y que sobre la base de eso se toman ciertas decisiones acerca de los niños y de sus padres. Muchos profesionales tienen que ver con los niños y con los niños en la primera infancia. Los pediatras, por supuesto, los psicólogos, las enfermeras, las profesoras, los diferentes tipos de licenciados que entran en juego con los niños pequeños, en educación física, en música, en artes plásticas, porque todo eso hace parte de la oferta que la sociedad empieza a plantear y que hace que cada vez más gente, es decir, no solamente, ¿sí? No solamente los psicólogos, no solamente los educadores, sino un amplio margen de profesionales tengan que empezar a reflexionar sobre eso que estoy hablando el día de hoy. Que no es que a mí en la universidad me dijeron que la crianza es así o que el desarrollo es así, entonces yo voy a decirle a la gente que la verdad revelada sobre el desarrollo es esta, sino poder entender que ahí están puestas en juego, como lo dije hace un momento, los padres, con sus anhelos, expectativas, con sus temores, con sus propios conflictos y, si me permiten la expresión, con sus propios traumas, ¿sí?
que llevan a que cuando están al frente de sus hijos, pues algo de eso se movilice. Si fuera tan sencillo como solamente decirle a la gente, pues entonces no tendríamos lo que tenemos ahora con el COVID, pues porque ¿cuántas veces le han dicho a la gente, haga esto, esto y esto, y la gente no lo hace? ¿Por qué? Pues porque no se está teniendo en cuenta cuál es la perspectiva de la gente. Con el desarrollo nos puede pasar lo mismo, a médicos, psicólogos, educadores, terapeutas, y es que podemos pensar que estamos sentados en la verdad y desconocer las otras realidades. Lo que pasa cuando desconocemos las otras realidades es que finalmente ellos nos excluyen de su vida y no permiten que la comprensión que tenemos enriquezca la comprensión que ellos tienen, que finalmente es de lo que se trata. Entonces, hay una dimensión social, hay una dimensión colectiva, ¿sí? Les decía, es social, colectivo y colaborativo. Y el hecho de que sea colectivo quiere decir que sobre el niño en particular, sobre un niño en particular, inciden muchas personas. Los papás, los hermanos, los tíos, los abuelos, los vecinos, los amigos, los profesores del colegio, o sea, una gran cantidad de adultos que están haciendo propuestas relacionales y que de una u otra manera están mandando señales de horizontes posibles de lo que es correcto, de lo que es apropiado, de lo que no se debe hacer, de lo que sí se debe hacer. E incluso la gente, con ayuda de las redes sociales, cada vez tiende a formar colectivos para hablar del tema, ¿sí? Paradójicamente, yo decía al comienzo, casi no se habla, pero yo cuando he visto, digamos, algunos grupos de WhatsApp o grupos de Facebook o grupos que están en Instagram o que siguen, digamos, un determinado blog, lo que uno ve es que la gente, y es absolutamente legítimo, busca hacerse con los que piensan muy parecido, con los que tienen sus mismas creencias, sus mismas ideas, un poco para validarse, para sentir un poco más de seguridad, porque toman una u otra decisión sobre qué pañales usar, sobre cuándo empezar a que el niño vaya solo al baño, sobre si debe dormir solo o no, sobre cuánto tiempo lo deben amamantar, sobre cuántas veces hay que darle alimento, cuándo introducir determinadas cosas. Es decir, son una gran cantidad de preguntas que los padres, sobre todo los primerizos, en su vida se habían planteado. Y que sí. Quisiera como interrumpirte un poco allí en la lógica Por supuesto. de lo que estás planteando para retomar elementos de las personas que nos escuchan tanto en Facebook como aquí en nuestro chat, que giran alrededor un poco de la crianza como un reconocimiento de algo difícil y de largo aliento, como tú lo has planteado, y por otro lado, cómo ser padre en un momento dado pareciera un proceso de ensayo y error. Entonces, cuando tú miras y planteas ese escenario de lo colaborativo, digamos, lo social allí en juego y lo colectivo, uno pues se pregunta un poco cómo hacer con todo ello. Y desde esta perspectiva que estamos planteando aquí en la maestría y en el trabajo que estamos haciendo, como cuál es el lugar de esos roles, cómo lo propones tú, cómo se ha pensado también desde unas perspectivas que no, digamos, disminuyen o dejan de lado elementos fundamentales, pero que tampoco pueden dejar que todo esté al mismo tiempo funcionando. Sí, yo lo primero que quiero decir así muy, muy coloquialmente es que de ninguna manera pienso que se trate de que para tener un hijo haya que hacer un doctorado en psicología del desarrollo, ¿sí? O sea, plantear eso como una condición, creo que no, ¿sí? Es decir, siento que, y por eso la idea de la reflexión permanente me parece muy importante. El hecho de que todos los actores puedan decir, yo me estoy pensando esto, o sea, yo estoy permanentemente, estoy abierto a ideas, a posibilidades, a saber que esto no está absolutamente, digamos, esto no está completamente inventado. Yo lo mencionaba hace un rato, la crianza es una cuestión prospectiva. Yo tengo 2 hijos pequeños y yo no tengo la más remota idea de cuál va a ser el mundo al que ellos se van a enfrentar. O sea, no sé cuáles van a ser las condiciones que va a haber en nuestro país dentro de 20 años. ¿Sí?
pero aún así los estoy preparando para eso. Y a veces mi referente es lo que yo recibí para enfrentarme ahora. Y a veces eso puede ser muy concreto. A veces las expectativas que se tienen de qué es lo que la gente debe hacer, de qué es lo que importa. No, lo que importa es que aprenda matemática. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque a mí siempre me dijeron que eso era lo importante. O lo que importa es que lea a tal edad. ¿Pero por qué? No, pues porque el primito ya lee, porque tal cosa. Pasar por el desarrollo y por el acompañamiento de quienes están a cargo, sin una reflexión sobre ese para qué, ese por qué, es lo que a mí me parece riesgoso. Y digamos, para plantearlo en términos positivos, mi invitación es a abrirse a esa reflexión. Hay gente que investiga y hay gente que te va a decir, no, vámonos por la A. Y hay gente que investiga y te dice, vámonos por la B. Porque es que además no hay una única manera de ser humano. Y si no hay una única manera de ser humano, tampoco hay una única manera de lograrlo. Pero se requiere tener una posición muy clara para saber cuál es el ser humano que uno está tratando de formar. Y uno tiene que poder reconocer que en eso entra en diálogo con otros que tienen otras miradas y otros saberes, que también tienen ciertas expectativas sobre lo que ese humano debe ser. A veces he sentido yo en mi experiencia con una visión muy cortoplacista. ¿Sí? Es como yo dijera, no, yo soy especialista en niños de 1 a 2 años. Entonces yo te digo lo que es bueno para el niño de 1 a 2 años, y eso que tiene que ver con el resto de su vida, no sé. Pues porque yo me leí fue el libro de 1 a 2 años, ese fue el que yo compré, ese fue el posgrado que hice, sobre eso hice mi tesis. Entonces, hay diferentes actores con diferentes roles, y yo creo que deben poder sintonizarse es en esa reflexión. Mi invitación, y cuando yo planteo esto de que, ¿por qué es difícil? Porque hay muchas voces, porque hay muchas posibilidades, porque el que está al frente, es decir, el que tiene que tomar la decisión, sea el padre, el cuidador o el profesor, se pregunta, pucha, ¿ahora qué hago? ¿Sí? ¿Será que hago esto o aquello? Y por supuesto que para las personas es muy tranquilizador sentir que hay una respuesta única que ya está resuelta. Es que eso es así. Si el niño no ha controlado el esfínter, entonces póngalo a orinar sobre un ladrillo caliente y que el humo le dé en la cara y verá que eso es bendito. ¿Sí? Y entonces la gente ya siente que hay algo que puede hacer y puede sentir que hizo todo lo que había que hacer. Lamentablemente, diría yo, tenemos que, bueno, lamentablemente no, o sea, a alguna gente le puede parecer lamentable. Nosotros tenemos que poder aprender a vivir con esa incertidumbre y con esa prospección. Y sobre eso poder forjar una claridad. Y les estoy diciendo, o sea, lo que estoy diciendo no es que haya que leer 1000 autores. Hay gente que lee los 1000 autores, pero hay otra gente que tiene una conexión con la vida, un sentido, lo que uno podría denominar una ética vital, y que puede comprender qué es lo esencial sin que haya hecho, digamos, muchos estudios. Esa comprensión de lo esencial, de qué es lo que está en juego, de que lo que está en juego es la formación de un nuevo ser humano, y que para formar un nuevo ser humano yo tengo que tener una idea de la sociedad, incluso un ideal de la sociedad, de eso cómo es que es posible. Yo sé que uno tiene que resolver muchas cosas al día a día, pero las cosas que resuelven al día a día sin un horizonte, sin una proyección de qué es lo que yo estoy esperando de una persona, ¿sí? Que sea capaz de qué, que se relacione con qué. Hay gente que forma a sus hijos para el éxito. Hay otros que creen que de lo que se trata es de formar a los hijos para la felicidad, y a veces no tiene muy claro qué es eso de la felicidad, ¿sí? Esas conversaciones entre las parejas que se van a formar, entre los que van a tener padres, y entre lo que yo denomino círculos de crianza, que me parece que son muy necesarios. Círculo de crianza es un espacio donde se reúnen personas que crían, ¿sí? A intercambiar sus ideas, y que cuentan con el acompañamiento de alguien que les ayuda, no porque les dé cátedra, sino porque les ayuda a que se escuchen, a que vean lo que está ahí puesto en juego, a que vean sus inconsistencias, es decir, que acompaña ese proceso, y que eso sería muy útil. Dale. De alguna manera, Walter, para entender la propuesta que nos haces, trato de ubicarme en relación como a los distintos roles. Un rol fundamental en la crianza, por supuesto, son los padres,
pero en ese grupo social en el cual ellos se mueven aparecen los otros seres fundamentales, los cuidadores, por ejemplo, las madres comunitarias, por ejemplo, las abuelas, por ejemplo, la escuela. Y de alguna manera un poco ese lugar que tú nos estás proponiendo es el de la reflexión, también partiendo de que hay saberes que cada uno también tiene por ser un humano social, ¿cierto? Y ese saber que tiene entra en juego con lo que dicen los otros, para no quedarse solo en la opinión, tomando un poco tu elemento inicial, y es que opinamos mucho y reflexionamos poco. Y la reflexión tiene que ver es con profundizar de verdad en aquello que está teniendo un efecto en la crianza, ¿sí? Es un poco desde allí la apuesta que estás planteando. Sí, sobre todo, digamos, para el caso de los padres, porque yo sí, recibiendo lo que me planteas, sí creo que hay una responsabilidad diferencial, ¿sí? Ajá. A los padres hay, yo, digamos, la invitación es a la reflexión, a poder preguntarse, ¿por qué hago yo esto? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué me angustia tanto? ¿Sí? El horario en el que el niño se acuesta, o por qué me angustia que le guste determinado programa de televisión, ¿sí? Saber de dónde viene, no darlo por sentado. A veces las preocupaciones son absolutamente legítimas y a veces están completamente infundadas, ¿sí? A veces las mismas personas no logran dar cuenta de qué es lo que hay y puede haber muchos fantasmas, ¿sí? De decir, no, es que eh, pues yo conocí muchos padres que tenían muchas dificultades con las normas, ellos, por su historia, por su crianza, y los complicaba enormemente poder proponerle un límite al niño, y los niños necesitan un límite porque uno tiene que poder reconocer que el ser humano se va estructurando, se va organizando, y esa organización requiere regularidades, no todo fijo, pero sí que haya una regularidad que yo pueda comprender de alguna manera qué es lo que está pasando. O sea, a nosotros nos cambian las reglas de juego todos los días, pues es tremendamente caótico. Si tenemos tiempo más adelante, hago un ejemplo con unas sillas y demás, pero para mí la invitación a los padres es a reflexionar sobre el sentido de lo que hacen, ¿sí? La fantasía que he visto que varios le escriben allí de decir que va a ser un padre perfecto, o sea, eso hay que, o sea, de hecho, no debería preguntarse, ¿y por qué pretendo ser un padre perfecto? ¿Qué entiendo yo por ser un padre perfecto, una madre perfecta? Y bueno, de hecho han hecho muchas películas, incluso comedias, sobre el tema, pero uno tendría que preguntarse qué significa para mí ser padre, al punto de que creo que tengo que ser perfecto y entender de qué manera lo tengo que ser. Esos espacios donde la gente se dé cuenta que, que existen otras maneras de verlo, me parece que son necesarias. De los profesionales, ¿sí? De los profesionales yo siento que lo que me parece que es muy importante que construyan y que lo trabajamos acá en la maestría es a comprender lo que implica la otredad, lo que implica reconocer al otro en su singularidad, lo que implica reconocer que el discurso del otro es un discurso que es válido porque estructura su vida simbólica y que yo no le puedo decir, no, usted está equivocado porque es que la ciencia dice que tal cosa. Cuando uno examina la ciencia en detalle, entonces uno se encuentra que en la ciencia también hay divergencia y que también hay diferentes posturas y todos tienen evidencia, ¿sí? Entonces, ese no sentarse en que yo soy el que le doy cátedra a los padres y les digo exactamente lo que tienen que hacer, ¿sí? Pues porque ponerse en una posición moralizante sobre la crianza es muy fácil, ¿sí? Decía la gente, no, pues decir, pues conserve la calma, ¿no? Pues eso suena Frente a, fácil, pero hacerlo es difícil. frente a lo que estás nombrando, quisiera como compartirte elementos que nos han puesto en el chat y en Facebook, frente a lo que comparten respecto a la diversidad. Por un lado, Jamie nos dice, la crianza es una labor que es única de cada familia, todos no actúan igual, ni los niños y niñas no aprenden igual, todos tienen un ritmo de aprendizaje, así como nosotros formas de criar. Otra idea de Gloria Isabel, el entorno social en general. La crianza tiene contextos culturales. Liliana dice, debemos reconocer nuestro contexto social, pero abrirnos a conocer y compartir con toda la diversidad cultural. Por ejemplo, en este momento nos necesitamos todas las culturas unidas para salir de la pandemia. Qué bueno sería que fuera todo así. Y quiero como para ir cerrando, Walter, retomar un planteamiento que hizo
Diana Gisela, que respecto a este punto de lo social, para que lo conectemos con este momento pues histórico que tenemos, y es un poco reconociendo que la crianza es colectiva, reconociendo que es colaborativa, que todo esto se mueve en un entorno social, cómo en este momento ese acompañamiento ha sido tan distinto a lo que nos tocó hace un año, hacia atrás, porque no se puede visitar a los abuelos, porque no se puede estar en común, porque los niños ya no van a la escuela o van en alternancia. Pensarnos un poco esto, por ejemplo, cómo sería lo social, cómo está afectando, es un poco la pregunta allí. Ok, hay varias cosas de las que mencionaste que me llamaron la atención y pues yo, digamos, me excuso de alguna manera con todos los que están escuchándonos porque como tenemos tan poco tiempo, es decir, no es que tengamos poco tiempo, es que el tema es tan amplio que da para muchas jornadas y espero que podamos hacer otra. Entonces, espero no dejarlos, pues, espero dejarlos más antojados que insatisfechos, ¿sí? Y quiero avanzar para que no me vaya a quedar por fuera la propuesta final y retomar lo que me ha señalado. Yo decía que si bien lo complejo es que hay distintas voces, distintos actores y demás, y eso es lo que es complicado, hay que poder volver, ¿sí? Hay que lograr conciliar, ¿sí? ¿Y qué es conciliar? Conciliar es hacer compatibles dos o más cosas. O sea, no solamente la idea de ponernos de acuerdo, sino todo lo que supone construir una visión como colectivo, porque pertenecemos de alguna manera a una misma comunidad. Eso a veces se nos olvida. Yo entiendo cuando se dice, no, lo que pasa es que cada familia tiene su manera. Sí, o sea, cada familia tiene su manera de preparar los frijoles, ¿sí? De hacer arroz, de celebrar las fiestas y por supuesto de criar, de castigar y demás. Pero esas familias hacen parte de una red de relaciones, a veces relaciones que quieren y a veces relaciones que no quisieran, ¿sí? Que están ahí en juego. Y de hecho el gran reto para nosotros es poder hacer lo que llaman tejido social, ¿sí? Poder construir y decir cómo es que vamos a vivir todos juntos, cómo es que todos juntos vamos a concebir ciertas ideas. Y hay cosas que en ciertas culturas se hacen que todo el mundo dice, no, eso es terrible, eso no se puede hacer. ¿Cómo logramos esa transformación sin que sea una imposición para el otro? ¿Cómo se favorece una construcción? Digamos, me estoy refiriendo aquí al tema, por ejemplo, de la ablación del clítoris, que es, digamos, muy clara en muchos grupos culturales en el mundo, pero que hay como un consenso en la humanidad alrededor de que eso no está bien, ¿sí? Y hay una gran cantidad de temas sobre sexualidad, sobre sexualidad la mayoría, que es donde están puestos muchos de los límites, que no son iguales en todas partes, pero que si vamos a pensar que vivimos juntos y que hacemos parte de un colectivo, tenemos que construir. Nuestro país es un país que se polariza muy fácilmente, que se divide, digamos, en medio de las opiniones, de que si el técnico debe ser Reinaldo Rueda o que si debe ser otro, es decir, desde cosas tan simples hasta el asunto de si los tatuajes sí o no, de si el pelo largo sí o no, de si los niños se deben vestir de rosado o no, es decir, las cosas más pequeñas polarizan a la gente. ¿Por qué? Porque no hay esa posibilidad de reconocer que el mundo es más amplio, que hay un propósito un poco más allá, y eso diría yo que es un elemento fundamental de lo social. Hay que conciliar y hay que articular. Articular entendido como construir algo combinando adecuadamente distintos elementos. Y nosotros tenemos que estar preparados sobre todo es para eso, ¿sí? Cuando se unen dos personas y forman un hogar y tienen un hijo, ¿sí? Es el primer nivel de la conciliación, ¿sí? De cómo se van a llamar, de no, es que nació una niña, entonces pongámosle ropa todo rosado y resulta que usted va a comprar ropa de otro color y es muy difícil de conseguir, entonces hay que tener una posición muy firme para decir, no, pero yo quiero que tenga una gama de colores más amplia, pero eso es bobada, todo eso tiene un sentido, ¿sí? Y se pueden hacer discusiones muy grandes en temas muy pequeñitos, dónde dormir, cómo debe ser la cama, cómo debe estar decorado el cuarto, esa expresión no la debe utilizar, esa palabra sí, esa palabra no, ¿sí? Ese programa sí, ese programa no. Esa apertura
a decir, yo tengo una visión por una razón y el otro tiene una visión por una razón, pero estamos en un proyecto colectivo. Hay una frase que yo uso que dice, las relaciones son de dos, por eso nunca son como uno quiere, ¿sí? Y esa es una cuestión inherente a la condición humana. Por eso es tan importante que como seres humanos aprendamos a construir acuerdos, ¿sí? Y la crianza yo creo que es el proyecto de acuerdo más grande y a veces cuando el Estado está construyendo las políticas, los demás estamos mirando no sé para dónde, ¿sí? Eso debería ocuparnos mucho, para dónde van los niños de este país, qué es lo que se está proponiendo. Y yo creo que los profesionales tenemos una responsabilidad adicional porque ocupamos un determinado rol, ¿sí? Digamos, tenemos una responsabilidad con la sociedad de ser idóneos para determinadas acciones, determinadas recomendaciones. Pero ese ser idóneo no quiere decir que uno se meta en la idea de yo soy el experto y yo soy el que todo lo sabe y mi palabra es la última palabra, sino que hay que poder escuchar al que cría. Hay que poder escuchar. Yo trabajé muchos años con maestros de preescolar, ¿sí? Y yo creo que lo más importante que logré en ese proceso fue entender muy rápidamente que no se trataba de que yo les dijera, sino que ellos me contaran. Y que a partir de lo que ellos me contaran, entonces yo pudiera devolver mi visión para construir conjuntamente, ¿sí? Y eso requiere un entrenamiento sin duda. Es decir, yo no puedo asumir que la gente que estudia medicina, que la gente que estudia terapia ocupacional, terapia del lenguaje, incluso que estudia psicología o pedagogía, recibieron específicamente la formación para tener esa disposición, porque a veces la formación académica va a todo lo contrario, a decir, mire, esta es la única verdad, el profesor soy yo, si usted no dice lo que yo le dije, entonces yo le pongo 0 y la gente, digamos, se pierde de pensar sobre el tema. Entonces, en la circunstancia actual, yo dicté una conferencia el 20 de julio, está en mi canal de YouTube, sobre el COVID, ¿sí? Y en julio yo decía, mire, es que aquí hay modelos matemáticos, modelos financieros, pero no hay un modelo del comportamiento de las personas. Yo no he visto, ¿sí?, que en ninguno de los programas, ni del presidente, ni de los noticieros, se diga cuál es el modelo con el que se está entendiendo por qué la gente se comporta como lo hace. Solamente se dice, no, eso se llama indisciplina social. Es que la gente es mala gente. Es que la gente es inconsciente. Es que la gente no entiende. Los que no han entendido son los gobernantes que siguen insistiendo en lo mismo. Siguen diciendo a la gente, desde solamente su perspectiva, miren, hagan tal cosa. Y la gente no hace caso y siguen diciéndolo. Y la gente no hace caso y lo siguen diciendo. O sea, ya es la hora de que, o sea, una cosa era que durara un mes, pero llevamos 10 meses, ¿sí? Y esto va para más largo, es decir, todo el año nos vamos a ir más o menos así, como para que terminemos de comprender qué es lo que pasa, por qué la gente no cuida de sí, cuál es la idea que tiene la gente de estar enfermo o no, porque hay personas que dicen, pues igual de algo me voy a morir, y entender la racionalidad de esas personas, porque si yo no entiendo la racionalidad de esas personas, la única opción que me queda es lo que hacen ahora, ¿no? Pues entonces metámoslos a la cárcel. O escribamos su nombre y les negamos el tratamiento más adelante, veamos cómo los castigamos, y eso no lo resuelve. La pregunta es si estamos entendiendo a las personas. Y en el escenario actual, una cosa que me parece, o sea, yo veo que esto del COVID, y lo he señalado varias veces, el COVID no trajo nada nuevo. El COVID solamente puso en evidencia todo lo que ya había. Puso en evidencia la corrupción, puso en evidencia la fragilidad económica de nuestro país, pues donde todo el mundo depende de que alguien más vaya a cosas de entretenimiento para vivir, de que no había empleos reales, ¿sí? Toda esa fragilidad se puso en evidencia, pero yo lo veo como una oportunidad, o sea, así son todas las crisis. Y la oportunidad es que llama la atención sobre el cuidado de sí, sobre el cuidado de la salud. Y uno aprende a cuidar de sí. Y para uno aprender a cuidar de sí, alguien tiene que haber cuidado de uno. Walter, me parece muy interesante como el trabajo que derivas un poco en esta apuesta de poder pensarnos y pensar que las razones del otro tienen un sentido y que al ser
digamos, personas que tenemos que ver con la formación de la primera infancia, como tú bien lo señalas, tendríamos que abonar un camino para aquello que a veces desde lo académico no se retoma y es el análisis de la propia postura y la posibilidad de ayudar el análisis de las posturas de otros. En ese sentido, varias de las personas comentan aquí que esa postura comprensiva y digamos que permite esa conciliación es muy importante y hay un llamado que me parece interesante retomarlo y es el lugar o la voz del niño, ya si sea pequeño, en ese lugar de la conciliación, por un lado. Yo quiero dejarlo como nombrado allí porque el tiempo se nos agota y creo que vamos para una segunda intervención, en una segunda invitación y creo que sería muy interesante esto. Y segundo, cómo cuando uno empieza un poco a pensar la conciliación y tú nombras algo que también desde el proceso de psicología del desarrollo es clarísimo y es que estructurar significa construir elementos bajo los cuales el niño contenga y se contenga y vaya haciendo, ¿cierto? Lo que uno llama límites. Hay una pregunta también a largo plazo de qué pasa con los padres que siendo permisivos no se enteran de lo que a futuro puede pasar con un niño, ¿cierto? Y vuelve a aparecer en escena, que me parece interesantísimo, la voz del infante, que es una voz que nosotros siempre queremos relevar. Entonces, un poco para dejar esas preguntas allí en punta, ¿qué nos puedes decir? Y hay un pedido reiterativo de que no vayas a dejar de lado el ejemplo de las sillas de Jaime Echeverry. Bien, lo para bueno... poder cerrar, perdóname, para poder cerrar y pues invitarlos porque somos justos como con el tiempo para que siempre queden, como tú dices, antojados de seguir escuchándonos. Walter, te doy la palabra. Bien, lo bueno es que todo está relacionado con el ejemplo de las sillas, ¿sí? Muy bien. Con esto de lo permisivo de la estructura. Entonces les decía, imagínense ustedes que llegan a un cuarto que está completamente oscuro, ustedes no ven nada, y el cuarto está lleno de sillas. Y las sillas son sillas muy pesadas, muy filosas. Ustedes empiezan a caminar y se empiezan a golpear y les duele. ¡Ay, pucha! Me pegué con esta silla, me pegué aquí en la canilla, ta. Al día siguiente, digamos, ustedes viven ahí, todo está oscuro, pero ustedes aprenden dónde están las cosas, aprenden dónde están las sillas. Entonces ustedes ya saben de qué manera se pueden ir moviendo y cómo se pueden ir desplazando por el sitio hasta que llega un momento en que ustedes se pueden mover y nunca se van a estrellar ni se van a lastimar con esas sillas. Pero ¿qué pasa si yo todos los días les muevo las sillas? ¿Sí? Lo que usted creyó, ¿sí?, que lo mantenía a salvo un día, al otro día ya no opera y se lastima una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Sí? Pues resulta que luego el niño tiene dos opciones. O la persona, pues, se queda en un rincón así porque le da miedo salir al mundo porque sabe que el mundo siempre lo va a lastimar porque no terminó de entender cómo funcionaba. O sale a agarrar a las patadas todas las sillas. ¿Sí? Esa es la otra posición. O sea, yo les voy a dar antes de que me den a mí y voy a lanzar sillas para todas partes y demás. Esa imagen, digamos, para mí muestra la enorme importancia que tiene la claridad en las normas. ¿Sí? Poder tener una regularidad. Y voy a usar un ejemplo banal. Seguramente muchos de los que nos escuchan crecieron viendo al Chavo del 8. Y una de las características del Chavo del 8 es que siempre pasa lo mismo. Siempre pasa exactamente lo mismo. A don Ramón le pegan, Kiko siempre hace lo mismo, al señor Barriga, el Chavo siempre le pega, el Chavo siempre usan las mismas frases, siempre usan las mismas cosas y de alguna manera todo eso nos parece graciosísimo. Porque no hay nada nuevo. Es decir, la gente está esperando cómo le va a pegar hoy al señor Barriga. Y le pega y la gente se ríe y se divierte. Y para qué les digo que el Chavo ha sido un programa tremendamente exitoso por muchas décadas, con muchas generaciones, y yo siento que hay un encanto en la regularidad, o hay una tranquilidad en saber qué es lo que va a pasar en un mundo tan lleno de incertidumbre. Cuando uno le plantea normas a los niños no es para que queden quietos y no rompan, es para que empiecen a entender cómo es que son las interacciones con los seres humanos, cómo nos debemos llevar. Yo a mi hija no le doy orden, le pido el favor, ¿sí? Y no le pido el favor porque le suplique, sino porque la enseño a ser amable. ¿Sí? Sí, o sea, no la estoy poniendo en un lugar
es una persona, la trato con dignidad. Y le digo, por favor, haz tal cosa. Por favor, trae otra cosa. ¿Sí? Y cuando ella va a pedir algo, le digo, sea amable. Y ella dice, por favor, papi. ¿Sí? ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando en que la amabilidad es algo muy importante en las interacciones con otros, en que pedir el favor es el reconocimiento del otro en su dignidad, que se juega ahí en chiquito. Entonces yo creo que eso de ser permisivo, uno tendría que poder preguntarse cuál es la motivación de esa permisividad, ¿sí? Y lo que les digo, muchas veces yo lo que me he encontrado es los conflictos de los propios padres, sus propios dolores, su propia, digamos, impotencia de yo no sé qué hacer, ¿sí? Porque es que el niño hace lo que él quiere y yo no sé cómo hacer para que sea así. Y ahí les dejo un elemento que a mí me parece muy importante y es que para que la palabra, a ver, para que la palabra cobre valor, tiene que estar acompañada de actos, ¿sí? Es decir, primero es el acto y luego es la palabra. Y con los niños primero hay que actuar con claridad y luego esa actuación con claridad se convierte en palabras y eso es lo que me permite que yo luego con palabras pueda lograr lo que antes lograba con actos. Y más allá, no sé si ustedes recuerdan lo de, lo de que decían que a uno lo controlaban con la mirada, ¿sí? Y hay gente que lo ve en el sentido de, no, es que tenían miedo. No, no, no. La posibilidad de leer un gesto, ¿sí? La posibilidad de leer un gesto es fundamental. Y en ese sentido, yo sí siento que hay un camino que va en la vía de la acción, la palabra y el gesto. Y que esa es una conquista que hay que hacer poco a poco y que va en esa dirección. Hay muchas cosas de las que la gente debía tener, como le decía ahora, un espacio para decir, mira, es que yo hago esto y no sé muy bien por qué lo hago. Es que yo hago tal cosa y después de que lo hago me siento muy mal. Y cuando me siento muy mal, entonces yo regañé a mi hijo y entonces luego le compré un juguete porque yo siento que los padres necesitan espacios de esa naturaleza. Es algo que quiero señalar para cerrar aquí. Y es lo que mencionabas, Jackie, de que para los profesionales, ese camino de poder volver sobre ellos mismos, de poder volver sobre quiénes fueron ellos hijos, quiénes son ellos padres, ¿sí? Y cómo se sitúan luego como profesionales es fundamental. Para poder reconocer al otro, toca pasar por uno mismo, o sea, un poco a la inversa de cómo ocurre en el desarrollo que llegamos a ser nosotros mismos en virtud de la mirada del otro. Yo siento que esa reflexión es la que nos permite a nosotros mismos vernos y por esa vía descubrir que los demás también son como nosotros, son seres humanos con ideas, con creencias, con sistemas y sobre eso hay que volver. Yo creo que la crianza no hay que banalizarla, no hay que reducirla, digamos, a una única fórmula, sino poder comprometernos, y pues suena romántico, pero comprometernos con mucho cariño, ¿sí? En la construcción de un futuro colectivo, ¿sí? Porque la crianza es el resultado de eso, de, ese, de esa construcción de colectivo que necesitamos. Y hace mucho tiempo yo tuve un profesor visitante en la Universidad del Valle eh, que hablaba de cómo romper el círculo de la pobreza. Entonces decía, hay que formar a los jóvenes para que sean mejores padres, ¿sí? Y a mí, digamos, esa idea no necesariamente vinculada a la pobreza material, sino al bienestar y la calidad de vida, yo sí creo que cada vez los niños deben poder encontrar adultos mejor preparados. Y no digo solamente a través de carreras universitarias, sino adultos que estén asumiendo la responsabilidad que tienen con esa nueva generación. Es algo que se juega en el día a día y quiero cerrar con una última cita del mismo libro que señalé al comienzo de Fernando Savater. Él dice, en el momento de la acción particular aquí y ahora, es el que actúa, quien tiene que decidir lo más oportuno en cada ocasión concreta, sin que pueda limitarse a aplicar mecánicamente ningún precepto o normativa. Por eso se trata de una formación profunda de los adultos, sean padres, profesores, terapeutas, médicos y demás, en este difícil arte de acompañar la crianza. Muchas gracias.
Muchas gracias, Walter. Muchas gracias porque esta reflexión que hemos hecho hoy aquí colectiva es una de las reflexiones que nos han guiado, como tú sabes, en nuestra apuesta. Y queremos agradecerles a todos ustedes su participación desde la Jackie, dirección. perdóname, perdóname, es que me sentiría muy mal porque no mencioné lo de la voz del niño. Me sentiría Bueno, muy cruel, okay. ¿sí? En un minuto, ¿sí? En un minuto, ¿sí? Y hay que poder entender que se trata de una voz en construcción, ¿sí? Eso de que es que yo dialogo todo con el niño es no entender al niño, ¿sí? Porque a veces lo que hacen es confundirlo más. Hay momentos, ¿sí? Como digo yo, hay momentos en que uno viste al niño. Hay otros momentos en los que uno le da opciones y le dice, ¿qué te quieres poner? Hay otro momento en que el niño genera sus opciones, porque uno lo que está formando es ese criterio. Entonces, esa voz es una voz en formación, es una voz que tiene un lugar diferente en diferentes momentos, pero que siempre es reconocida. Es reconocida en cada momento y en cada lugar. No es que el niño, digamos, que tenía 2 añitos y dijo que no sé qué, entonces se hizo lo que él dijo, porque es que esa era su voz, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Mi hija todos los días me dice que no se quiere bañar. ¿Sí? Eso dice ella, o sea, eso dice. Yo le digo, Gabriela, a bañarse. Papá, yo no me quiero bañar. Yo digo, yo sé que no te quieres bañar, pero igual te vas a bañar. ¿Sí? Y luego se baña sin ningún problema. Ahí yo estoy reconociendo que ya tiene una voz, estoy reconociendo, le estoy diciendo, sí, yo estoy escuchando lo que me estás diciendo. Yo no la estoy violentando, pues decir, no, pues entonces se mete porque le va a dar un cohetazo. O sea, le estoy diciendo, sí, a mi manera, ¿no? Le estoy diciendo. Sé que no quieres, pero igual lo vas a hacer, porque es importante, porque no sé qué, y luego le propongo otra cosa y ella nunca persiste en eso a pesar de que todos los días dice que no quiere, pero todos los días disfruta bañarse. ¿Sí? Espero haber sido un poco claro con Sí. eso y que con esto vean que tenemos este tema para discutir. Además que pienso que ser sujeto de palabra, como tú lo nombraste ahora, pasa por el hecho de que la acción apalanca lo que uno dice. Y lo han retomado algunas de las personas en relación a los ejemplos. Y volvemos un poco al punto central de nuestra discusión siempre en la maestría y es quiénes estamos guiando a los niños, cómo nos abrimos a perspectivas de discusión y reflexión. Desde ese lugar, de nuevo les vuelvo a agradecer, te agradezco, Walter. Quedamos en punta para una nueva invitación. Desde la Maestría de Atención Integral a la Primera Infancia estarán invitados de nuevo al webinar. También hacemos otros espacios de trabajo y nos parece muy importante que ustedes dejen sus preguntas y todo lo que nos permita a nosotros seguir creciendo. Le cedo la palabra a Carlos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. ¿Cómo están? Gracias al profesor Walter, muy amable por acompañarnos en este espacio tan enriquecedor. Hay mucha participación de las personas y muchas preguntas. Les agradecemos. Yo por ahí les escribí que agradecía de antemano a todos nos colaboraran con sus preguntas, que íbamos a elegir unas al azar y que nos disculparan pues por el poco tiempo que teníamos. Y así lo hicimos. Y bueno, nada, agradecerles a todos la asistencia, el tiempo que nos brindaron para aprovechar este espacio e invitarlo finalmente a las personas que quieran desarrollar, fortalecer competencias alrededor de la primera infancia. Tenemos nuestros posgrados en primera infancia, la maestría en atención integral a la primera infancia, pues es la maestría de la cual surge esta actividad. Y pues estoy dejando ahí en nuestro link, en nuestro enlace, perdón, en el chat, estamos dejando el enlace de inscripción para quienes lo quieran hacer. La profe Jacqueline, que es la directora de la maestría y de los programas pues, de primera infancia en posgrados de la universidad, me dirá, vamos a arrancar el día miércoles, ¿cierto, profe? Con la bienvenida al programa de maestría y especialización, pero las personas que quieran ingresar y que sientan ese anhelo y deseo de hacer realidad su sueño de ser magíster o especialista en nuestra universidad, yo les acabo de dejar el link para hacer la inscripción y quienes realicen inscripción el día de hoy y mañana los acompañaremos con toda nuestra fortaleza, lo vamos a acompañarlos totalmente para que realicen de manera sencilla ese proceso de inscripción y admisión al programa y que pues no se pierdan la bienvenida y el proceso de inducción en el manejo de la plataforma. Entonces los invitamos,
Sí, por acá nos preguntan si tienen costos y todo. Yo les voy a dejar mi WhatsApp para que por favor me contacten y me escriban las preguntas que tengan. Ahí lo estoy escribiendo para que quienes quieran hacer realidad, como les decía, su sueño de hacer un posgrado en nuestra universidad, pues bien puedan, me pueden preguntar, ahí les doy toda la guía. Y como les digo, quienes quieran ingresar y no perderse nada del programa de la maestría, que realicen la apertura de cuenta el día de hoy y mañana. Es muy sencillo, es colocar sus datos. La apertura de inscripción pues no tiene, digamos, ningún compromiso como tal, pero pueden apostarle a buscar ingresar al programa. Nosotros lo vamos a acompañar, como les digo, en el proceso para que lo realicen. Eso te agradezco mucho, profe Jacqueline, el espacio, y también al profe Walter, muy amable por acompañarnos. Fue un gusto, que esté muy bien, que pase muy buena noche. Gracias, Walter. Hasta la próxima. Gracias a todos ustedes. Sí, claro, nos vamos sí. con una deuda. Al profe Walter le pido un favor, profe, porfa, iba a quedar el video de nuestro webinar, que seguramente las personas nos lo van a solicitar y se lo vamos a enviar, para que porfa, cuando cierre la sesión, lo dejes descargando en tu computador y poderlo compartir nosotros. Yo te lo pediré posteriormente para enviárselo a las personas. Ah, bueno. Voy en este momento a terminar la transmisión en Facebook. Correcto, perfecto. Y luego cuando la termines acá, espera